Bienvenidos acá a este live que hacemos con Jorge Iván Cuervo. Él es, podemos decir, ex ministro desde hace pocas horas de justicia. Duró muy poco, duró 5 meses o algo así, en esa cartera muy importante. Y a muchos nos sorprendió que después de unas declaraciones que él ya había hecho desde el inicio de su carrera, incluso dentro de los artículos que había escrito antes, pero desde que llegó a ese puesto y fue nombrado ministro de Justicia, ya había dicho que él tenía 2 opiniones que diferían de las que se planteaban a nivel gubernamental. La primera era que si se hacían unas negociaciones con el Clan del Golfo y con grupos que estuvieran al margen de la ley, tenía que haber una ley de sometimiento. Eso lo dijo él en una entrevista hace un mes antes de que, al mes de que llegó al ministerio, y lo dijo claramente y no pasó nada. Y lo segundo era que a él sí le parecía improcedente, le pareció en su momento improcedente que a las disidencias de las FARC, que eran realmente unas disidencias, se les hubiera puesto el nombre de las FARC como tal, como si nunca las FARC se hubieran desarmado. Se llamaba el ejército, a mí se me olvida siempre ese apelativo, pero era un recordatorio de que las FARC nunca se habían desarmado. Entonces, resulta que hace muy poco, en unas declaraciones que él dio, volvió a decir eso. Y automáticamente, como lo ha contado ya en varias entrevistas, lo llamaron de presidencia a pedirle la renuncia. Eso pasó hace como un mes, ¿no es verdad? ¿O hace 15 días? Hace 7 días, fíjese. Y finalmente el presidente, después de una muy amena, diálogo, en fin, en los consejos de ministros y en la rendición de cuentas que está saliendo por RTBC, se hizo lo que tenía que hacerse muy bien. Se le aceptó la renuncia que usted no había pedido, pero que le tocó hacer. Y salió. Y hoy es exministro. Usted ha ido a muchos medios y ha contado por qué cree que lo retiraron de esa manera tan abrupta, porque sí fue una manera tan abrupta, a sabiendas de que usted ya pensaba y sentía eso. Como ya sabemos qué fue lo que pasó más o menos, usted lo ha dicho que tiene que ver mucho con el momento de hoy, que Gustavo Petro tiene una situación difícil con este nuevo presidente electo, en fin, y que ha decidido más bien prescindir de la gente que tiene opiniones distintas y meterse a asumir este último tramo de su presidencia con gente que él considera que es de su propio peculio, de su propio terruño, digámoslo así. Y entonces usted dice que esa es una razón y que usted le entiende eso al presidente, pero más allá de eso, yo sí creo que hay declaraciones que ha hecho el presidente electo que a pesar de que usted haya tenido diferencias con Gustavo Petro y que son diferencias muy importantes con las cuales incluso yo estoy de acuerdo, ¿sí? Eso no quita que se pueda hacer todo lo que el señor presidente electo está insinuando, ¿no es verdad? Y vamos por la primera. Él ha dicho que en un mes, les pide a todas las organizaciones que están en este momento delinquiendo, que son mafiosas, ¿sí? Según él, todas, incluyendo las disidencias, me imagino que el ELN, que en un año tienen que entregar las armas. Usted, que fue el responsable por 5 meses del marco jurídico con el que se deben hacer esos procesos, ¿usted siente que eso es posible? ¿Y que en un mes se puede hacer la ley de sometimiento que este gobierno no pudo hacer en 4 años? Bueno, María Jimena, primero que todo, muchas gracias por la invitación a fondo a este podcast tan escuchado. Un saludo a quienes después nos van a estar escuchando. Antes de responderle, María Jimena, una precisión, sí, sobre lo que fue mi salida. Yo no tengo claras las razones, ni las pregunté. Para mí ¿Por qué? Porque yo creo en que el presidente de la República está dentro de su fuero y dentro de su competencia decidir hasta cuándo lo acompaña un ministro, sí, en su gobierno, por las razones que sea. Entonces, yo no he preguntado por el tema, me llaman de
del Departamento Administrativo de la Presidencia, me dicen que el presidente me pide la renuncia y yo dije, perfecto, mañana mismo la estoy radicando porque fue un poco en las horas de la tarde. Entonces yo no discuto ni le hago ningún reproche al presidente frente a ese tema. Por el contrario, como lo dije en mi carta de renuncia y como lo he dicho, le agradezco. Yo creo que me di cuenta que yo tenía el conocimiento y las capacidades para ejercer este cargo. Esa era una de las dudas que yo tenía, si el cargo me iba a quedar grande o no, porque una cosa es estar en la academia con los estudiantes, investigando, y otra cosa es asumir responsabilidades de Estado. Y yo creo que para ser ministro en este país se necesita, además del conocimiento, otros atributos que yo no tenía. Por ejemplo, respaldos políticos de algún partido político. ¿Pero usted no tenía? No, yo no tenía. Sí. Y también hay que tener... ¿Usted era de los nunca? Yo tenía... No, en serio, lo que hay nunca que tener, había estado en política. Y creo que también para ser ministro en este país, en muchos casos hay que tener lo que llamaría yo linaje, ¿sí? De hecho, muchas personas han llegado al ministerio sin los atributos, sin los conocimientos, sin el apoyo político con linaje. Entonces yo no tenía ninguno de los requisitos. Por lo tanto, que el presidente se hubiera fijado en mi hoja de vida, porque así me lo planteó cuando nos reunimos, y hubiera reconocido mi trayectoria, y hubiera reconocido, para mí eso fue un reconocimiento importante y un reconocimiento a la academia, y por eso yo le quedo agradecido. Y mire, María Jimena, que yo antes de responderle sobre el tema, yo no tuve mayores discrepancias a lo largo de su eso. Sí. Cuando yo ingresé, le dije dos cosas y él no tuvo ningún problema con eso. Y eso se conoció públicamente, y es que yo le dije, presidente, yo no estoy de acuerdo con la constituyente, y le di las razones. Él me dio las suyas y me dijo, yo no tengo problema con eso. Le dije, pero saquémoslo del Ministerio de Justicia, en la medida en que el anterior ministro en propiedad, que había sido Eduardo Montealegre, había hecho de la constituyente casi que el proyecto del ministerio. Yo dije, eso no tiene nada que ver con el ministerio. Y él no tuvo problema con eso. Y lo otro que planteamos en esa primera discusión fue sobre el informe de monitoreo de UNDC y del CIMSI. Sí. Ya en ese entonces se discutía que no se iba a presentar el informe. Yo le dije, presidente, yo creo que ese informe tarde o temprano hay que presentarlo. Yo creo que no hay que salirse del sistema de medición de Naciones Unidas, podemos crear el propio nuestro, que de hecho se está desarrollando con la policía, pero no es bueno salirse de escenarios internacionales, que haya un tercero. Y él me dijo, bueno, ministro, ese lo miramos con más detalle. Yo ingresé y él estuvo de acuerdo con eso. Y si usted lo mira, María Jimena, en el largo plazo, no hubo constituyente. El informe se publicó y se está revisando la metodología. Y mire que la metodología sí, en ese sentido tenía razón el gobierno del presidente Gustavo Petro de revisarla, porque lo que se estaban contando o contabilizando eran, según lo explicaron y muy bien, de pronto terrenos que ya se habían contado en otra oportunidad, se estaban como... traslapando. Sí, y había posible doble contabilidad, porque ese indicador del potencial de cocaína no refleja realmente, por ejemplo, lo que es el mercado. Muchos dicen es un indicador más ajustado, la cocaína que se vende, porque una cosa es la cocaína que usted puede producir, la que produce, muchas de las cuales se pierde, por ejemplo, en incautaciones, en almacenamiento y en otra serie de vicisitudes, y finalmente la que está en tierra. Entonces, lo que yo quiero señalar, María Jimena, es que muchas personas dirían, bueno, este fue un ministro más, como los de la primera cosecha, que llegó con sus posiciones y tuvo una relación difícil con el presidente. Ese no fue mi caso. Yo tuve con el presidente durante los 5 meses que estuve, me faltaron 20 días para terminar el periodo, una buena relación. De hecho, mis colegas que llevaban más tiempo allí me decían, usted se ha reunido con el presidente más que muchos de nosotros. Porque había muchos temas sensibles, él me llamaba a Palacio, generalmente con el secretario jurídico, eran temas muy jurídicos, conversábamos, siempre me escuchó, alguna vez me dijo, creo que esto es lo que hay que hacer, pero siempre me decía, ministro, usted toma la decisión que tenga que hacer. Yo sentí siempre ese respaldo y nunca tuvimos discusiones. En el Consejo de Ministros varias veces me cuestionó algunas circunstancias, yo tomé nota, a los días siguientes yo le daba la respuesta, le daba la solución, y con él siempre tuve una buena relación. ¿Sabe que me sorprende mucho que el presidente haya reaccionado digamos, de manera adversa a sus declaraciones sobre lo que pasaba con
las disidencias de las FARC. No, yo creo que entonces, ¿qué pasó ahí? Tomemos ese caso que es, desde que se inició esa negociación, muchísimas críticas, salimos a decir, estando de acuerdo con la paz total o con la aproximación a la paz, desde luego, que era un error estratégico darle una entidad a las disidencias de las FARC, que en ese momento manejaba Mordisco, y elevarlas a ser prácticamente las nuevas FARC, que eso fue lo que hizo el señor Danilo Rueda con el Alto Comisionado para la Paz, con toda la oficina del Alto Comisionado de la Paz. Usted volvió a trabajar esa misma tesis hace poco y al parecer esa también molestó. Pero, ¿cómo fue? Bueno, vamos por partes en ese sentido. Entonces, no era Armando Noboa, con quien también tengo una muy buena relación, hemos conversado estos días, publicó una columna en El Espectador en el que llamaba la atención de que por qué yo nunca me había pronunciado sobre el tema específico del marco jurídico. Resulta que desde el 20 de marzo que salió una entrevista en El Espectador, yo dije, mire, yo siempre apoyé la paz total, nunca he cuestionado, y ante la pregunta de si la paz total había fracasado, yo dije, no compro esa afirmación. Yo creo que hay que mirar caso por caso, mesa por mesa, y lo que le corresponde al ministerio es ver que si hubiera habido un marco jurídico, una ley de sometimiento, se hubiera podido concretar y hacer avances más significativos como los que terminaron haciéndose, por ejemplo, en las mesas del sur, los de las zonas de la SUD y demás. Yo creo que eso es un hito importante. Entonces, como ministro de Justicia en relación con la paz, yo tenía el acompañamiento jurídico, y siempre lo dije internamente, eso no es un misterio, eso se sabía. Luchamos porque se diera aunque fuera un debate, el proyecto de ley presentado por el ministro Montealegre, pero no se dieron, el final de agenda legislativa se apretó y nos pusimos de acuerdo con el representante Gabriel Becerra, que era el presidente de la Comisión Primera, para presentar por lo menos y que hubiera un debate, pero no se dieron las discusiones. Pero mire que si el gobierno de aquí al 20 de julio quisiera presentar ese marco jurídico, lo puede hacer. Están los borradores, se ha avanzado, se puede presentar y sería bueno que lo hiciera, porque seguramente el gobierno va a presentar otro, el gobierno entrante, y sería bueno que en el Congreso se dieran las dos discusiones. ¿Y cómo es el marco jurídico? ¿Cuál es la camisa que se plantea? No, a grandes rasgos eso fue elaborado también de la mano del acompañamiento del ICTJ, que es el Instituto de Justicia Transicional, y un poco es cercano al modelo de lo que fue la negociación con Justicia y Paz. Es decir, que haya verdad por parte de los jefes, que haya prisión efectiva entre 6 y 8 años. Lo mismo que la Justicia y Paz. Reparación, ahí había una discusión, por ejemplo, con el porcentaje de los bienes que ellos podían recuperar. Se hablaba, en el proyecto inicial se hablaba del 12%. El problema no es cuánto de eso, sino cómo se va a usar. Entonces, una de las buenas cosas que se conversaron era crear unos fondos de reparación regional y con esos recursos invertir en las zonas de influencia de estos grupos. Por ejemplo, si hay que invertir en distritos de riego, en placas huellas, en vías terciarias, en mercados, en otras cosas, con esos fondos de reparación de los jefes del Clan del Golfo, de todos estos, hacer inversiones, porque, María Jimena, lo que se está negociando hoy no es lo mismo que se negociaba con las FARC o lo que se pretende negociar con el ELN. El conflicto armado colombiano se ha transformado muchísimo, son demasiados grupos, y muchos de esos grupos controlan rentas ilegales, pero quieren ejercer una suerte de control social sobre la población. De tal suerte que cuando uno va a negociar dice, bueno, ¿ustedes qué quieren? Ellos no quieren poder político, ellos quieren someterse a la justicia, por decir algo, pagar pena y después vivir tranquilos. Pero ¿qué significa ese vivir tranquilos? Concederles una suerte de cogobierno en las regiones, eso no puede ser aceptable. Permitirles que ellos tengan liderazgos políticos, no están muy interesados en eso, de tal suerte que ahí el próximo gobierno o los próximos gobiernos van a entender cuál es la naturaleza de la negociación, porque lo que se discutía en procesos con las FARC es muy distinto a lo que se está discutiendo con ellos. En el marco de eso, yo lo venía diciendo, y creo que haberlo dicho en este momento es distinto, el contexto político.
se perdieron las elecciones, se está terminando el gobierno, se aumentó la polarización y como usted lo señalaba en su introducción, es lógico y apenas normal que un gobierno quiera rodearse de sus más cercanos, de sus más leales. Sobre todo en este momento tan de complicado. los que más cuidan, llamémoslo así, su línea narrativa. Y quizás esas declaraciones dijeron, este ministro no está suficientemente alineado con la narrativa que necesitamos a final de gobierno, es mejor que se haga a un lado. Lo entiendo perfectamente, no tengo ningún reproche para hacerlo, como analista político lo entiendo. O sea, si yo hubiera estado por fuera y hubiera pasado esto, yo hubiera dicho, es lógico que un gobierno haga ese tipo de cosas. Claro, yo soy el afectado y diría, no, tendría que revisarlo. No, yo lo miro con objetividad como un académico y digo, no, coincide con que soy yo, pero es perfectamente normal que los gobiernos al final reduzcan su círculo de confianza para conservar su, llamémoslo así, su línea narrativa. Y quizás esas declaraciones salieron de esa dinámica. A ver, una de las cosas que quedan, y me parece interesante hacer como esa, digamos, esa rendición de cuentas en el sentido de que queda, ¿no? Para ver qué viene con el otro presidente, con el presidente electo. Y entonces, ahí voy a la pregunta central que me hacía. Claro, lo que queda, que es muy interesante también, así, el fracaso de la paz total, yo la veo más en el sentido de que no hubo estrategia, no porque la paz total no sea una muy buena, la paz en general no sea una estrategia necesaria en un país donde pues la guerra siempre ha sido la que nos ha impuesto las maneras de pensar. Ese no es el tema, y creo que tampoco con usted. Mi pregunta es la siguiente, es lo que se estaba trabajando, por ejemplo, con el Clan del Golfo, porque son dos cosas, son varios niveles, ¿no es verdad? Está el nivel de la guerrilla del ELN, que es la única que queda, que también eso es un tema complicado. El presidente la quiso hacer a un lado, pero terminó pues fuera de cualquier negociación, porque se intentaron otras negociaciones a espaldas del ELN y según el ELN rompe esa mesa por eso. Pero quedan esos dos niveles. Uno están las disidencias, ¿sí? Que son consideradas realmente unas ya no guerrillas, por eso tan absurdo haberles dado la entidad de las FARC, sino que son movimientos, digamos, grupos armados ilegales. Está ellos y está el Clan del Golfo, ¿sí? Y por el otro lado están las mesas estas que ellos abrieron con las personas que están en la cárcel y que son parte de estas bandas criminales que tienen control sobre zonas urbanas, ¿no es verdad? Entonces está la mesa de Medellín, que es la más importante, sin duda alguna. Está la mesa de Buenaventura, Quibdó y Quibdó, hasta donde yo me acuerde, ¿sí? Esas son las tres mesas, esas tres están andando, ¿sí? ¿Qué más me queda? Ahí estamos, ¿no es verdad? Y la de la Sierra Nevada. Pero esa ya está andando. Pues andan en aproximaciones de lo que llaman diálogos sociojurídicos, sí. e incluso es la única que le ha respondido al gobierno entrante sobre que ellos estarían interesados en un escenario de sometimiento a la justicia, por ejemplo. Uh-huh. Y eso me parece que es un mensaje interesante de ver a propósito de la pregunta que usted hacía anteriormente, y es, bueno, ¿qué va a pasar con el tema de la paz? Yo nunca he cuestionado el tema de la paz total, el enfoque que se le dio de ser ambicioso de hacerlo a la vez con todos los grupos armados ilegales. Eso no le correspondía al Ministerio de Justicia, era acompañar jurídicamente el tema. Mi declaración y mi opinión sobre que no fue conveniente darle estatus político a las disidencias de las FARC, que fue lo único que yo dije realmente, debo decir que quizás eso no le correspondía decirle al ministro de Justicia. Sí, hoy lo digo con total tranquilidad. Lo que pasa es que mi condición de académico nunca la pude reprimir. Sí, yo entiendo que un ministro dice cosas, pero un académico en la investigación está haciéndose preguntas constantemente, no elude las respuestas por incómodas que sean, y en clase, por ejemplo, los estudiantes le preguntan a uno cosas y uno siempre trata de buscar una respuesta. Claro, cuando un ministro sale y le ponen un micrófono, quizás hubiera tenido que reprimir más mi identidad de académico, porque yo trato de dar una respuesta de buena fe, porque yo entiendo que los medios de comunicación, cuando le preguntan a eso, son unos intermediarios de lo que la opinión pública está diciendo. Pero la opinión pública dice, bueno, el ministro de Justicia, ¿qué piensa sobre esto? Y yo hago una opinión, pero quizás ese específicamente no estaba pero expliquemos en eso, mis competencias. Porque la gente que oye esto no entiende qué es estatus político, porque eso ya está desaparecido en muchas
narrativas de países extranjeros, de países que no son Colombia, pero el estatus político se explica mejor diciendo es que no era una guerrilla. Sí, con la guerrilla, que tenía un estatus político tradicionalmente en Colombia, se podía hacer una negociación política por aquello de que existe el delito político. En esta ocasión, sí, pues es evidente que estos son disidencias, pues era evidente, no sé, para muchos, pero no para el presidente ni para la paz total, que estos eran unas disidencias que se desprendían, que no tenían ganas de tomarse el Estado, de acabar con el establecimiento, sino que eran un remanente de lo que había antes, que sí era una guerrilla que tenía un propósito político, ¿sí? Claro, finalmente la decisión de si un grupo armado ilegal tiene estatus político o no es una decisión política. Estoy de acuerdo. Y los gobiernos deciden si sí o si no. Ahora, hay un marco jurídico para eso. Entonces, este gobierno, y eso lo respaldó la ley, lo reflejaba así la ley de paz total, y lo respaldó la ley de corte constitucional, había dos grupos. Unos grupos, tradicionalmente los grupos armados ilegales que conocemos en el imaginario histórico como guerrillas, a eso se les podía dar un tratamiento político, como el ELN, por ejemplo. ¿Qué significa un tratamiento político? Que en las negociaciones quizás se discuten algunas cosas como participación política, como otra serie de medidas. Y los demás lo llamaron estructuras armadas de alto impacto, que en el imaginario político son delincuencia organizada o delincuencia común, con los que se negocia solo sometimiento y no se les va a entregar poder político y ni demás. Esa frontera siempre es porosa. La razón de fondo tiene que ver con el protocolo 2 del derecho internacional humanitario. Entonces, siguen teniendo alguna naturaleza política aquellos grupos que, de acuerdo con el artículo 1 del protocolo 2, tienen control territorio, poder de mando y capacidad de aplicar las normas de derecho internacional humanitario. Entonces se dice, el ELN en medio de las dificultades tiene control territorial en algunas zonas, los mandos pueden ejercer poder sobre su tropa y tienen la posibilidad de aplicar normas de derecho humanitario, como por ejemplo, no sé, no reclutamiento de menores o no ataques a población civil y demás, independientemente de si en la realidad eso pasa. Ese ha sido como el marco jurídico que ha establecido la Corte, que a eso se les podría dar un estatus político y un tratamiento político, y es lo que se acercaría como a un proceso de paz. Con los demás es sometimiento a la justicia. Pero mire entonces, yendo a este punto, el gobierno entrante ha dicho que estaría dispuesto a un proceso de sometimiento de paz y borraría la discusión entre lo político y lo no político. Es decir, entre el ELN y los demás. Todos irían a sometimiento. Ya hay algunos grupos, como los de la Sierra Nevada, que han dicho, incluso también hubo una declaración por parte de uno de los voceros de la mesa de Itagüí, que ellos estarían dispuestos a esto. Si uno mira, la gran mayoría de los que hoy están en mesas con el gobierno, los de Buenaventura, los de Quibdó, los de la Sierra Nevada, incluso los del Clan del Golfo, esos grupos estarían dispuestos a una propuesta como de ley de sometimiento, que no se puede hacer en un mes. Hay que tramitarla en el Congreso. Ha dicho que en un mes va a tener todo listo. No se puede tener porque un marco jurídico tiene que ser aprobado por el Congreso. Y el Congreso necesita pues una legislatura para eso. O sea, y la pregunta es esta, María Jimena. Mientras se está discutiendo en el Congreso la ley de sometimiento, ¿qué va a pasar con estas personas? O sea, que vuelvan a sus escenarios de guerra. Yo no creo que sea una buena idea. Eso afectaría a la seguridad. Y yo le voy a dar unos datos. Le toca sentarse, en Medellín, mantenerlos allí. Uno puede cuestionar mucho lo que se ha hecho con el tarimazo y con todo lo que está pasando allá en Medellín, con esas negociaciones que se han hecho. Pero esas negociaciones que han sido, digamos, no muy claras, ¿sí? De todas formas, han reducido el índice de violencia. Homicidios y extorsiones, por ejemplo, que son de los delitos que más afectan a la ciudadanía. Y también en Quibdó y también en Buenaventura. De tal suerte que el gobierno entrante tendría que ser muy responsable de hacer tabula rasa, de empezar de cero y decir, se levanta todo. Eso no es tan fácil. Yo creo que ahí tendría que mirarlo con mucho más cuidado, olvidarse un poco de la polarización y de la contradicción política y decir, bueno, en medio de todo, mire que aquí ha habido algunas cosas importantes que es necesario preservar. Ahí va a tener un rol muy
importante la comunidad internacional. Ayer el expresidente Santos se pronunció diciendo que en relación, por ejemplo, con el acuerdo de paz, eso es una política de Estado confirmada y apoyada por el sistema de Naciones Unidas, por organizaciones internacionales. La defensora del pueblo se pronunció en el mismo sentido, de tal suerte que cuando el gobierno se posesione el 7 de agosto y entienda la responsabilidad institucional y política de tomar decisiones, porque uno por fuera puede decir lo que sea, pero una vez ya estando allí, yo aspiro a que muchas de las personas que lo rodean, que son personas del establecimiento, no precisamente de los nunca, pero que tienen la ventaja de que conocen el funcionamiento del Estado, van a decir, bueno, hagamos una pausa, miremos durante un tiempo si se continúan estas mesas, se puede mejorar las condiciones de seguridad en las zonas donde hay mesas de negociación, donde hay zonas de ubicación temporal. Eso lo puede hacer el gobierno a través del Ministerio de Defensa, hacer más presencia militar para evitar los delitos que puedan estar asociados directa o indirectamente con este tipo de cosas, que es una de las quejas que hay en regiones. Así que no es tan fácil a hacer tabula rasa y decir no vamos a negociar con nadie. Eso no es tan sencillo, y el gobierno debería ser responsable, porque incluso puede capitalizar muchas de las cosas que este gobierno ha mantenido hasta el final, y eso incluso le traería buenas noticias en materia de su propia política de seguridad y en medio de sus propios objetivos. Pero esa lógica de que todo lo que hizo el anterior gobierno no me sirve nada, sí, eso es horrible. Debemos pasar a un escenario de mayor madurez institucional, no solo para... Porque ¿qué es la alternancia esa democrática? Es una de las cosas que yo creo que hay que empezar a derribar ya. Que todo lo que hizo el gobierno de Gustavo Petro es malo porque el presidente electo decidió que es malo. Hay que mirar que hay cosas que fueron confusas, otras que tuvieron muchos temas de corrupción, pero otras que son aciertos importantes que han incluso cambiado Colombia. Por ejemplo, el tema de la pobreza monetaria, por ejemplo, el tema del salario mínimo, ya el gobierno dijo entrante que lo va a mantener porque sabe que eso mejoró el ingreso precisamente de los hogares donde hay una persona con trabajo formal. Una de las cosas buenas que trajo el gobierno de Gustavo Petro es que nosotros no teníamos una verdadera alternancia democrática. Sí, los presidentes siempre eran del mismo de lo que llamamos el establecimiento. Eso lo hemos uno más cerca al centro y otro más a la derecha. Es entre nosotros, había una alternancia. Por fin llegó alguien de centro izquierda, una verdadera alternancia democrática. Eso produjo un shock dentro del establecimiento político, económico, mediático. Mejor dicho, todavía lo estamos asimilando. Nosotros deberíamos movernos a un escenario como el de Uruguay, como el de Chile, como el de Brasil, donde la alternancia democrática es apenas normal, el resultado de la discusión política. De suerte que la izquierda debería prepararse para pensar en un nuevo gobierno más adelante, pero que esas cosas buenas que dejan los gobiernos de distintos signos políticos se recojan, ¿sí? Porque finalmente al ciudadano, por ejemplo, si le llega un subsidio monetario que le ayude a mejorar sus ingresos y a llegar, pues no le importa si se lo puso el gobierno de izquierda, el de derecha o el de centro, pero los gobiernos tenemos que los distintos. Pero sí se acuerdan la gente. Claro, pero la alternancia democrática parte de, cuando uno mira los partidos, los países socialdemócratas en Europa, unos consensos básicos y mínimos que no se discuten. Y yo creo que uno de los aprendizajes que deberíamos tener como país y como Estado es que la alternancia democrática, por eso es tan complicado y tan problemático que no haya habido un empalme, porque los empalmes precisamente son para eso. Oiga, ¿qué hicieron ustedes bien? ¿Qué creen que se puede mejorar? ¿Y qué definitivamente no vamos a hacer? Ese es el resultado del empalme. Pues no vamos a tener esa posibilidad de que se sentaran, y hay muchas de las cosas que hicieron anteriores gobiernos que pueden servir. Yo recuerdo, por ejemplo, que la política de atención al migrante del gobierno Duque fue muy buena. Sí, que el gobierno de Petro no ayudó mejor. Y entonces decir, es que esa política no me gusta porque era de tal gobierno. Nosotros tenemos ese fue un error de Gustavo Gustavo tenemos Petro. que madurar institucionalmente. Hoy hay cerca, nada menos, acabamos de hacer un podcast sobre eso, hay cerca de 800 venezolanos que están llegando acá sin y si el gobierno entrante, que no tienen cómo legalizarse porque el estatuto inicial que hizo bien el gobierno de Duque, pues
en el gobierno de Petro como que se difuminó. De acuerdo. Y ha sido Si muy este difícil gobierno volver a hacerlo. recibiera la información y hiciera la tarea de ver qué cosas buenas han hecho, van a encontrar cosas Sí. buenas. Van a encontrar cosas buenas en lucha contra la pobreza, en políticas de sustitución de cultivos, en temas, Sí. en temas agrícolas, en temas de política social, en temas de justicia y cosas interesantes. Eso también hace parte de la alternancia democrática, que si llega un gobierno de distinto signo ideológico, no empiece de cero, sino que diga, oiga, vamos a continuar y lo digo porque muchas de las cosas de la paz total que pueden corregirse con otro nombre y con otro enfoque, quizás acompañado de una política de seguridad más consistente, le podrían servir al próximo gobierno y al país para que no se deteriore la seguridad en muchas regiones. El presidente Gustavo Petro ha dejado a una persona que él conoce mucho y me imagino que confía mucho en Cielo Rusinki, que venía de la superintendencia, como ministra encargada de justicia hasta el final. ¿Usted cree que ella va a tener tiempo para llevar a cabo lo que usted dice de presentar ante el Congreso este proyecto de sometimiento o no? ¿O se va a quedar esto? No, porque yo creo que sí tiene tiempo. Si ella hace una reunión... ¿Usted habló con ella? No he tenido tiempo de hablar con ella. Apenas ella llegó ayer, estaba fuera del país. Ayer fue la primera vez que estuvo en el ministerio. Y pues yo estoy a disposición, si ella quiere que conversemos, con mucho gusto lo haremos. Pero ella podría perfectamente reunirse con la oficina del Alto Comisionado, con Oti Patiño y su equipo, con los representantes a la Cámara que han liderado este tema, que han sido Alirio Uribe y Gabriel Becerra, que sus equipos de UTL tienen claro eso, mirar el borrador que se tenía para el debate final que no se dio, hacerle unos ajustes. Por ejemplo, uno de los ajustes a los que ya se había llegado a un acuerdo era sacar todo lo relacionado con protesta social, que también estaba ahí. Ese capítulo de protesta social hacía mucho ruido en algunas bancadas, por ejemplo, en Centro Democrático, que también había negociación, se planteaba como una especie de negociación con lo que se llama primera línea y todo eso. Eso genera mucho ruido, pero ya había acuerdo en sacar eso. Si se saca eso, se afinan muy bien algunas garantías, por ejemplo, de que se tenga en cuenta la pena que ya muchos de estos tienen en cárceles, que ya llevan meses y años. No sé si se puede establecer ahí en la ley una garantía de no extradición, definir muy bien lo que son el fondo de reparación y otros temas, sobre todo programas de reinserción social en la región. En las regiones. Se podría el 20 de julio muy rápidamente presentar un proyecto de ley. Yo creo que la ministra encargada podría liderar eso y ayudaría a rematar bien esa tarea del ministerio en ese punto específico. Están los insumos, está el tiempo, está la voluntad y sería muy bueno que lo hiciera. Usted cuando definía qué es lo que está pasando, por ejemplo, con los jefes del Clan del Golfo y sus ambiciones, que no son políticas, que no son de llegar a tumbar tampoco el Estado, o de enfrentar la subversión, que también era una motu que movió a los grupos paramilitares que venían del narcotráfico, usted diría que ¿qué es lo que quieren ellos? Porque esa parte, en estos 5 meses que entendió, ¿cuál es el objetivo propio de esa política? Conversé mucho con quien hemos tenido discusión esta semana, que ha sido Armando Noboa. Yo creo que Armando Noboa entendió muy bien la nueva naturaleza del conflicto. Valdría la pena que lo invitara a uno de los podcasts. Él entendió muy bien lo que estaba pasando y me decía, mire, estas personas no quieren tomarse el poder, estas personas no quieren ser después candidatos a las alcaldías y a los consejos. Estas personas quieren tener una suerte, llamémoslo así, de liderazgo social y comunitario. Pero eso, ¿cómo es? Claro, ¿cómo se materializa eso? El jefe del pueblo, dueño del pueblo. Lo que antes claro, era ahí dueño entramos del en una discusión, ¿cuál sería el rol de estas personas? Entonces, muchas de estas personas, los capos, irían a la cárcel, pero ellos tienen redes políticas y redes que se activarían en esas regiones. Entonces ahí tenemos que hacernos una pregunta. Bueno, ¿cuál sería el rol de estas personas? ¿Sería un cogobierno con estas personas? Yo creo que ahí habría que hacer un ejercicio bien interesante de filigrana jurídica y política. Lo que yo he visualizado es tener unos fondos de reparación regional con la plata que se les incaute a estas personas. Y con esos fondos de reparación, una especie muy en clave PD, en clave de los fondos de regalías,
que se inscriban proyectos veredales, proyectos municipales, PEDET. Sí, como unos PEDET más ampliados, donde, por ejemplo, donde necesitan placa de huella, distritos de riego, bueno, de una cantidad. Hay que mirar qué pasaban con los PEDET de acá. Y que con esa plata, se financien la construcción de esas obras. Y que el liderazgo social comunitario, que es algo que no está dispuesto a aceptar nadie, que tienen muchas de esas personas, no todos, pues se vea reflejado en eso. Digamos, yo hablaba con algunos de los conversé con los de Quibdó. Les digo, bueno, ¿ustedes qué quieren cuando salgan de aquí? Me decía, mire, yo lo que quiero es pagar la pena, dígame cuánto, para yo saber. Y segundo, estar tranquilo en mi casa, y lo que yo quiero es que mi barrio y mi comunidad funcione y se beneficie con obras de interés social. Y que me decían, mis hermanitos, mis primos, mis sobrinos, los niños chiquitos del barrio no caigan en esto, que yo ya caí, que esto es terrible. Yo quisiera, entonces mire que detrás de eso hay programas de prevención, programas de prevención de reclutamiento, sí, que llegue el Estado, pero el Estado no llega. Oportunidades de educación, de estudio para los jóvenes. Ahí se necesita mucha imaginación institucional y jurídica, porque hay unas zonas de riesgo muy complicadas, el cogobierno, darle poder a personas que no tienen la legitimidad política y democrática para esto. Estas personas no quisieran ser concejales de los pueblos, ni alcaldes, ni nada. Seguramente inciden a través de sus redes políticas para que así lo sean, pero tenemos que hacerlo. Y ahí mire que el Ministerio de Justicia, María Jimena, tiene un rol muy importante que yo descubrí, no porque no lo había visto, y es lo que se llama esa conflictividad social que no está asociada directamente al conflicto armado. Cuando uno va a una ciudad como Quibdó, por supuesto Quibdó tiene situaciones de microtráfico, las famosas fronteras invisibles, guerras de pandillas, pero debajo de eso, y no solo es para Quibdó, lo uso como ejemplo, hay esa conflictividad social que se llaman los delitos de intolerancia. Violencia intrafamiliar, violencias basadas en género, riñas, peleas, otra serie de cosas. Bueno, esos temas no están llegando a la justicia formal, no llegan a la fiscalía, no llegan a los jueces penales, y nosotros en el ministerio promovemos una serie de servicios de justicia local, comisarías de familia, inspectores de policía, unidades de mediación de policía, centros de conciliación de derecho, conciliación en equidad. No? Tenemos casas de justicia en 120 municipios, o sea, es el 10%. En otros tenemos como 60 sistemas locales de justicia. Con eso llegamos como a 160. En todas las capitales de departamento hay, eso sí está claro, y sería muy importante fortalecer esos sistemas de justicia local, con casas de justicia y con centros de convivencia. ¿Por qué? Porque toda esa conflictividad social, llamémosla, que no está directamente relacionada con los grandes temas del conflicto, narcotráfico, presencia de grupos armados ilegales, es el caldo de cultivo para que haya una cosa. Entonces, cuando usted me dice, ¿cómo visualizo yo el posconflicto? Listo, negociación con los grupos, con los capos, resolverle su situación jurídica, mecanismos de reparación. Pero si no llegamos con una oferta de seguridad y de justicia para que esa conflictividad social, que es muy compleja y que tiene que ver con problemas educativos, problemas familiares, problemas de pobreza, problemas de exclusión, segregación socioespacial, de que muchas personas en muchas partes no viven en condiciones dignas. O sea, no es sino ver, no sé, el barrio El Paraíso en Ciudad Bolívar, que es el último barrio, y uno va y visita allí. Mi hija ha ido, hace un voluntariado allá cada 8 días los sábados, claro, y me muestra unas cosas y me dice, mire, yo no puedo creer que esto todavía haya colombianos que vivan así, y nos hemos olvidado de eso. O sea, si no construimos un nuevo país, un país más inclusivo, un país con mayores oportunidades, vamos a volver al círculo vicioso de las violencias, de los conflictos, de los delitos. Para penetrar esa violencia que es la de las casas, de la vida normal, y eso es cierto, ese es uno de los problemas que se derivan, pues, que es epicentro de muchos otros. Pero yo quería, oyéndolo, usted sabe, y me imagino que conoce al nuevo ministro que va a ocupar ese cargo, que es Iván
Ya me reuní con él. Ya se reunió con él. Claro, somos pues, cercanos por el ¿Cómo externado así? y nos reunimos cuando fue anunciado como jefe del empalme. Todavía no era, del sector justicia no era definido como ministro. Nos tomamos un café acá cerca de donde graba el podcast, conversamos 1 hora y 45, facilitado pues porque somos de la misma universidad. Son de la misma, Iván Cancino. Claro, su madre, también estudió. Emilsen, pues es una persona muy importante en la universidad. Y yo le voy a fue mi confesar- profesora, fue actualmente la decana de Derecho, muy cercano a ella. Y eso facilitó que nos sentáramos y le conté todas mis perspectivas. Me dejó muy buena impresión, creo que es una persona que Sí. conoce bien sobre todo el sistema penal. Creo que en el tema penal él puede hacer unos aportes importantes. Sí. Ya ha hecho algunas observaciones, unas recomendaciones. La Comisión de Reforma que el 31 entrega sus insumos le va a servir muchas cosas. Mire que una de las cosas que se dijeron en campaña era que iban a acabar con el Ministerio de Justicia. Sí. Después de que yo conversé con él, seguramente él miró por otro lado, ya le preguntaron y dijo, yo no estoy de acuerdo en acabar el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, bien manejado, bien gestionado, presupuestalmente no muy significativo, puede hacer cosas muy importantes. Sí. Él ya lo ha dicho en declaraciones, yo no creo que sea buena idea salirse del sistema interamericano y de otros sistemas de Naciones Unidas. Sabes que me ha Entonces, mire impresionado que él- mucho para bien de todos los ministros, lo que él ha dicho con referencia pues a un planteamiento que el propio presidente electo hizo desde el inicio de su campaña, que consistía en el pues poner la agenda antiglobalista, que es básicamente salirse de todos los mecanismos multilaterales, salirse de las Naciones Unidas, salirse de algo más complicado para la región, que es del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la OEA, ¿sí? Que ese es el otro. Pero me sorprendió el otro día oírlo en una entrevista. Yo lo he invitado acá, vamos a ver si logra Claro, venir porque acá. es que Cancino es un Cuando hombre... Cancino dice, no, eso no es prioritario. Él es nosotros abogado, no estamos en eso. él litiga, él sabe la importancia del debido proceso, del derecho de defensa, de un mundo con reglas, de todas estas cosas que terminan siendo garantías. De tal suerte que si él es coherente con lo que ha sido su vida de litigante, pues tiene que defender un escenario con reglas internas y Sí. con reglas externas. Sí, y creo que... me ha gustado para bien. Y lo otro es, él dijo una cosa que yo creo que también es una pregunta que te hago a ti como exministro de Justicia, que tiene que ver con la legitimidad de la JEP. Porque de nuevo, ¿no? Acabar con todo como se ha planteado en algunos momentos por parte del presidente electo, que se va a acabar la JEP y que se va a reformar y que quieren ver a Timochenko en la cárcel para toda su vida, pues en la realidad es más difícil, ¿no es verdad? La JEP puede que se haya demorado, puede que tenga, es más, aquí hemos criticado muchas veces sus interpretaciones, pero mal que bien, no solamente es una realidad jurídica, sino que no se puede decir, ¿sabe qué? De ahora en adelante nosotros vamos a hacer todo por acabarla. Me sorprendió también que el nuevo ministro Iván encargado, pues que ha sido nombrado, haya dicho que eso tampoco va a ser posible claro, así. Es que eso no es tan fácil. Primero que todo, no solo es resultado de un acuerdo de paz que está avalado por la comunidad internacional, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino que además la creación de la JEP es una reforma constitucional que tiene sentencias de la Corte Constitucional que le da suficiente legitimidad. De tal suerte que si eso se quisiera acabar, cambiar, su periodo es hasta 2030, tendría que haber una reforma constitucional y el gobierno la puede presentar. Y no es suficiente con que sea aprobada en el Congreso del Acto Legislativo. La Corte Constitucional va a revisar que muchas de las cosas que ya están allí no pueden ser cambiadas porque son compromisos derivados del acuerdo de paz en el que está en juego las víctimas también, que el acuerdo de paz no olvide que se construye sobre las víctimas en el centro, de tal suerte que eso no es tan fácil como lo dice. Yo estoy muy claramente de que muchas de las cosas que el gobierno y el candidato electo y sus ministros designados han dicho, una vez
se posesionen y se den cuenta del grado de responsabilidad que significa ser presidente y ministro, y me pasó a mí, uno se tiene que moderar y decir, bueno, vamos a mirar si se puede hacer o no se puede hacer. Sí. Yo tenía muchas ideas en la cabeza y apenas me di cuenta que sin el Congreso es muy difícil sacar adelante cosas. Y me fui a trabajar al Congreso a mover algunas leyes, por ejemplo, jurisdicción agraria, y me encontré gratamente con que los congresistas están dispuestos a escucharlo a uno, debaten. Pero no salió jurisdicción agraria. Claro, porque creo que nos demoramos en hacer las concesiones que había que hacer sobre el artículo 9. Me lo dijeron varios congresistas. ¿Cuáles concesiones? El artículo 9 era una discusión muy técnica y es qué competencias le corresponden a la Agencia Nacional de Tierras y qué realmente a los jueces agrarios. Ahí había un miedo exacerbado exacerbado por la Sociedad de Agricultores de Colombia y el doctor Bedoya sobre que entonces venía todo un periodo de expropiaciones de la Agencia Nacional de Tierras y demás. Eso no es cierto. La mayoría de conflictos agrarios entre campesinos van a ir a la jurisdicción agraria, pero resulta que hay unas competencias de los llamados procesos especiales agrarios de la Agencia Nacional de Tierras, como por ejemplo la clarificación de baldíos, el deslinde, entre otros, que la Agencia Nacional de Tierras actualmente los está haciendo. Nosotros lo que proponíamos era que la siguiera haciendo la Agencia Nacional de Tierras y tuviera control judicial en la jurisdicción agraria. Ellos decían, no tiene sentido si va a crear una jurisdicción agraria que la Agencia Nacional de Tierras siga teniendo esas competencias. Al final concluimos que se les podía ceder eso en el artículo 9, pero llegó tarde esa decisión. Llegó tarde porque hubo trancón legislativo, como se conoce, y los congresistas dijeron, ya no tenemos tiempo para esto. Pero yo soy muy optimista. Otra cosa que aprendí es que siendo ministro... Está siendo muy optimista usted. Sí. Los ministros, cuando estamos en ejercicio del cargo, y me lo traigo ahorita que ya no estoy en él, tenemos el deber ético de ser optimistas. Sí, con realismo, por supuesto. De creer que las cosas van a pasar, de que los proyectos de ley van a avanzar, de generar la narrativa. Ejemplo, ¿usted cree que ese va a quedar? Hay dos que se quedaron. Se quedó ese y la ley la ley marco que reglamenta la transferencia. Bueno, la ley de competencias. Entonces, la ley de competencias no tuvo ningún debate, pero hay un buen ambiente porque resulta que todo el modelo descentralizador que se fortalece parece alineado a los intereses del presidente de la Espriella, porque pues mire que él dice que va a estar yendo a las regiones, de tal suerte que ese no va a tener mayor problema. Y el de ¿Usted cree que el de jurisdicción agraria les va a interesar a ellos? Pues mire, yo creo que ahí hay otra de las razones que yo creo por la cual se hundió, es que al final, la oposición no le quería entregar esa bandera de triunfo al gobierno. O sea, una jurisdicción agraria a 10 días de elecciones era difícil de pasar. ¿Por qué no explicamos qué era la jurisdicción agraria? Porque es que eso es también importante, es la necesidad de tener unos jueces que se dedicaran solamente a dirimirnos, ¿verdad? Los conflictos en zonas rurales. ¿Por qué? Porque en Colombia, a través de la guerra, de la historia, todo esto, uno de los grandes problemas es precisamente la titulación de tierras. Como no se titularon, hay conflictos, ¿no es verdad? Hoy, ¿dónde se resuelven? En los juzgados civiles. Y los juzgados civiles están congestionados, entonces se demoran muchísimo. Le voy a dar un ejemplo que pasa sencillamente, y lo digo porque es con conocimiento de causa. Anteriormente, las fincas muy extensas, muchas veces el dueño de la finca, cuando ya el que en algunas regiones se llaman agregados, en otras el administrador de la finca, ya no quería trabajar más, le decía, mire, ¿sabe qué? Yo no le voy a pagar ni prestaciones ni nada. Esa parte de allá, ese petrero, esas 2 cuadritas, cójalos para usted y usted ahí ponga ganado y usted ahí haga las cosas y eso es para usted. Y eran generalmente de palabra, eran generalmente de palabra. Bueno, las nuevas generaciones, se mueren estas personas, los hijos dicen, no, venga, ¿usted qué hace con esa cosa allá? Devuélvamela. Entonces, eso no había quien lo resolviera. Eso ahí se discute si hay un arrendamiento de hecho. ¿Quién lo tiene que resolver? Un juez agrario. El juez agrario diría, venga, ¿usted por qué está allá? Porque el señor me lo dijo. Si bueno, no entrarán los... ¿Tiene papeles? No, pero tengo estos 2 testimonios. Bueno, ¿ustedes qué están haciendo acá? Entonces, mire, ¿sabe? Lo que está pasando ahí es que esta persona tiene un arrendamiento. Por lo tanto, ¿usted está dispuesto a seguirle arrendando esto? Bueno, pues sí. Bueno, ¿usted cuánto le va a pagar? 1 millón de pesos. Perfecto. No, yo quiero que me lo devuelva. Bueno, se lo tiene que devolver con las mejoras. Perfecto. Sí.
Ese tipo de conflictos entre campesinos es lo que resolvería la jurisdicción agraria y resolvería mucha de esa conflictividad que puede terminar en situaciones de violencia, porque entonces en algunas regiones a ese campesino quizás no le van a preservar, sino que van a llegar grupos armados a presionarlo, a amenazarlo para que entregue ese predio y esa persona termine desplazado en la ciudad porque esa era su fuente de sustento. Si llega un juez agrario y resuelve ese problema en términos jurídicos, hay normalidad institucional allí. No tenemos eso y esa es una deuda, y yo aspiro que con la suficiente ilustración que hubo en las discusiones en la anterior legislatura, el Congreso, que lo entiende, y el gobierno que llega tenga la responsabilidad de apoyar la jurisdicción agraria, que además hay una sentencia de la Corte Constitucional que obliga al que el Consejo Superior de la Judicatura, con ley ordinaria o sin ley ordinaria, aplicando las normas del Código General del Proceso, le dé cree los juzgados y empiece a aplicar. Ojalá que esos juzgados se crean en algún momento, porque sí se necesitan para dirimir precisamente este tema de los de la titulación de tierras y de las disputas. ¿Qué va a hacer? Porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Usted qué se va a dedicar? María Jimena, mire, voy a volver a la academia, ya tengo clase esta semana, ya en el externado afortunadamente me recibieron de nuevo como en mi casa. Cuando me asignaron el rector Parra, me dijo, ejerza su función pública con decoro y dignidad, lo hice y aquí usted volverá y voy a volver, pero claramente ser ministro le cambia a uno la vida, ¿sí? Ser ministro, pues ya uno como que lo miran distinto y creo que se abren puertas. Yo quisiera abrir puertas para trabajar en temas de investigación y de consultoría, en temas de acceso a la justicia. Ese es el tema que más me gustó y que más me llamó la atención. Interesante porque usted es de la última camada de los ministros que llegaron a ser parte de este gobierno, que no era del pacto histórico, porque eso era como una especie de decisión del presidente Gustavo Petro después de que le fue, supuestamente él dice que tan mal con la gente de centro izquierda que llegó, que no era del pacto. Usted fue esa última camada que dijo, no, abramos esta puerta otra vez, pero mire que terminó como... No, yo creo que yo terminé bien, terminé en muy buenos términos con el presidente. Yo no conocerán en ningún medio una expresión inapropiada e indebida con el presidente. Tuve buena relación, me dio línea política, me sentí respaldado. Esta última desaveniencia yo la entiendo, María Jimena, en la situación política en la que estamos. Muy bien. En la que estamos. Lo ideal hubiera sido que no lo hubiera... Sí, eso hubiera quedado hasta el 7, me bajaron en la estación anterior, hubiera llegado a la última. En esto, pero siempre voy a tener gratitud por el presidente de darme una oportunidad que realmente en un país como esto, donde el acceso al poder es tan restringido y tan limitado, que una persona de una ciudad intermedia, Armenia, que se viene a estudiar a Bogotá, que se esfuerza, sus padres de una clase media, con un salario que les permitió que sus hijos estudiaran, terminar de ministro, eso no, a mí eso me parece muy bonito, digamos, por decirlo así, en términos de movilidad social. En términos de movilidad social. El gabinete hasta ahora, el gabinete de Abelardo de la Espriella, que dijo de ser, que pues se planteó como si fuera pues el gran gabinete de los que nunca habían estado en el poder, de los que nunca habían estado en la política, de los que nunca, pues no, es el gabinete de siempre con algunas excepciones, pero realmente el gabinete de los nunca fue el de Gustavo Petro, y mire que sí. en el gobierno se conocieron nuevas figuras tecnocráticas muy importantes que un futuro gobierno de izquierda tiene que tener en cuenta. Yo pienso en Marta Carvajalín, una ministra maravillosa, pienso en Irene Vélez, pienso en Gloria Miranda en sustitución de cultivos, me parece que fue maravillosa. Me parece que el ministro de Hacienda, más allá de la discusión que tuvo con el Banco de la República, me pareció una persona seria, que tenía las cifras en la cabeza,
clara. Sí. Y si uno mira en los distintos sectores, ahorita no tenemos el tiempo para eso, se va a encontrar que este gobierno también le permitió que llegara al ejercicio del poder otro tipo de personas, ¿sí? De otras universidades, de otras regiones, de otra procedencia social. Yo creo que eso también ayudó al pluralismo y a la democracia, y eso tarde que temprano van a tener que terminar reconocerlo. Sí. Y la izquierda hacia futuro, cuando quiera ir a gobiernos locales, que me parece que esa es una asignatura pendiente, ganar alcaldías, ganar gobernaciones, tener presencia en consejos, en asambleas departamentales, aprender mucho más el funcionamiento del Estado para cuando les se les llegue la oportunidad de hacerlo mejor de lo que se hizo ahora. Esa es una tarea pendiente, y yo creo que aquí con el presidente, y me incluyo, llegamos unas personas que quizás no hubiéramos tenido oportunidad en otros gobiernos de hacerlo. Lo hicimos con decoro, con dignidad, con restricciones. Yo lo sentí desde adentro, con un rechazo profundo del establecimiento por lo que éramos, por lo que representábamos, por lo que decíamos. Eso se sentía. Sí, pero creo que cuando hagamos sumas y restas van a encontrarse problemas como todo gobierno, pero van a encontrar una cosas cara del buenas. Establecimiento también, que tiene que replantear el establecimiento. Yo creo que sí. Y esa es una reflexión que hay que hacerse. No le reconocieron nada. Las cifras todas se las regateaban el gobierno, incluso hasta las cifras buenas de pobreza monetaria se las regateaban con filigranas estadísticas de que esto no era estadísticamente significativo, digamos un escrutinio como no se lo habían hecho a ningún gobierno y a nadie. Entonces, pues claro, si eso es así, el desequilibrio del resultado, es un aprendizaje también para todos, para la academia, para los medios. Bueno, el escrutinio hay que hacérselo a todos los gobiernos, pero no solo al de izquierda. Y no tiene que ser más o menos dependiendo de mis afinidades políticas o de mis afinidades sociales también. ¿Sí? Eso me parece que también queda ahí como para la reflexión. Muchísimas gracias, exministro. Gracias por invitarme a este podcast tan exitoso como es A Fondo. Y éxitos. Bueno, en su nueva... volveremos a la academia a capitalizar aprendizajes. Me parece porque muy bien. Aprendí muchísimo, pero esto hay que capitalizarlo en documentos, en análisis, en clases nuevas, y seguramente volveremos al servicio público, porque a mí me gusta, porque puede uno hacer cosas por la gente. Muchas gracias. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.